Bienvenido, em, Álvaro, todos aquellos que se están uniendo en nuestro webinar el día de hoy, Anthony, Cristian, Carlos, Felipe, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar Todo lo que debes saber sobre Battery Energy Storage. Nos acompaña Marlon Acevedo y también José Ignacio Torres. Hoy vamos a hablar sobre este interesante tema, así es que vamos a esperar que se unan algunos asistentes más y vamos a comenzar con el webinar el día de hoy. En el chat estoy viendo que Álvaro está aquí en Arizona. Hola Álvaro. Buenos días, buenas tardes para los que están en Chile o en otros países y bienvenidos todos a este webinar. Si quieren pueden ir comentando en el chat de donde se están conectando. También veo buenos amigos aquí conectados. Hola Nelson, buenos días. Karen también. Em, Pueden ir comentando en el chat, pero desde ya la invitación es que esto sea una sesión interactiva. La idea es que podamos conversar todos como si estuviéramos en una reunión presencial. Entonces, por favor, bienvenidos a que abran el micrófono, a que nos interrumpan y a que participen y hagan preguntas. Esto es más enriquecedor cuando hay más participación. Muchas veces el contenido uno lo encuentra en Wikipedia, pero es de las discusiones y de las preguntas que cada uno de nosotros tenemos desde nuestras diferentes perspectivas profesionales, lo que hace y enriquece este tipo de oportunidades. También veo a Bárbara. Ahora Bárbara, mucha gente aquí conectada, qué bueno. Ujú. Entonces, Gabriela, adelante. Sí, comentarles también que ellos no pueden abrir su micrófono, Marlon, tienen que Ah, dejar todo bueno. su, sí, todas sus preguntas, todas sus interacciones. Yo voy a estar muy atenta para poder darles a conocer las preguntas hacia Marlon y José Ignacio, así que pueden dejarla ahí en la barra inferior, en la cajita de preguntas y respuestas que van a ver en la barra inferior. Así es que bueno, saludos a todos desde Colombia, desde Perth, Cristian también desde Chile. Así que bueno, yo quiero comentarles un poco acerca de Tube Ryland antes de que partamos con esta interesante exposición que van a hacer José Ignacio y Marlon. Em, Comentarles acerca de nuestra empresa para aquellos que no nos conozcan. Tube Ryland es una empresa de origen alemán em, con corazón alemán, espíritu global. Tenemos 153 años de experiencia a nivel global. Estamos cumpliendo hace poco nuestro 153 aniversario. Estamos presentes en 56 países de todos los continentes. Ahí, Gracie, me ayudas a ir pasando las diapos. Em, en acá, Sudamérica, estamos presentes en Chile, Argentina, eh, y Brasil. Tenemos 6 laboratorios en Norteamérica, 2 laboratorios acá en Chile. Tenemos en Chile específicamente más de 31 años de experiencia en el mercado. Contamos con un equipo calificado para atender todos sus requerimientos y ayudar también a todos nuestros clientes a cumplir con sus objetivos. Tenemos proyectos desarrollados en distintos segmentos como oil and gas, infraestructura, energía, ambiental. Ahí, Gracie, me ayudas a ir pasando la presentación. Quiero a la siguiente, por favor, comentarles acerca del estatus Platinus que tenemos en la calificación de EcoVadis. Esto es algo que a nosotros nos enorgullece comentarles a todos ustedes, ya que desde el 2019 Tube Ryland, digamos, ha sido calificado por EcoVadis en temas de
responsabilidad social, empresarial y también temas de sostenibilidad. En el año 2023 estamos en el top del 1% de empresas que obtienen este estatus Platinum, así es que estamos muy contentos porque sabemos que vamos en buen camino. En la siguiente diapositiva nosotros les vamos a comentar cuál es nuestra ventaja competitiva. Les comentamos que nuestro corazón es alemán, pero tenemos nuestro espíritu em, global. Le ofrecemos, digamos, toda esta red global que tenemos disponible a todos ustedes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos en forma ágil, en temas de certificación, inspección, capacitación también. Nuestros servicios, estamos seguros que mejoran la seguridad y la calidad en todos los procesos. Les comentaba acerca de las industrias que atendemos actualmente. Bueno, automotriz, construcción, energía, oil and gas. Y quiero también comentarles acerca de nuestra línea de negocio, que es People and Business Assurance, que la van a ver en dos diapositivas más adelante. Nuestra Academy, lo que nosotros queremos es ser el principal compañero de competencias para todos los temas técnicos, como el que vamos a ver hoy, también temas de sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo. em, Contamos con una certificación también internacional en los estándares de ISO 9001, 14001 y 45001, que aseguran, digamos, que los procesos, que nuestro servicio se entrega de la misma forma, digamos, a todos nuestros clientes. Gris, si podemos avanzar en la presentación de los expositores en el día de hoy, en dos diapositivas más. Está bueno, hay algunos de nuestros principales clientes. Y en la siguiente diapositiva está la presentación de Marlon Acevedo, quien es quien nos acompaña el día de hoy. Él cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de las energías renovables, con énfasis en microredes, energía solar y sistemas de almacenamientos de baterías. Bueno, él actualmente lidera capacitaciones técnicas y proyectos en la Universidad Estatal de Arizona en los Estados Unidos y estamos muy contentos porque es nuestro tutor experto también en Tube Ryland Academy. En la siguiente diapositiva les quiero presentar a José Ignacio Torres. Él es constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María y actualmente es el director de la Escuela de Construcción de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas. La Universidad de las Américas es un muy buen partner de Tube Ryland. Realizamos hace muchos años todo lo que son diplomados en sistemas de gestión y también quería comentarles que tenemos un diplomado en diseño e instalación fotovoltaica con una certificación de Tube Ryland. Si avanzamos a la penúltima diapositiva, Gre, les podemos presentar esta gráfica, no la siguiente, acerca de este diplomado. Se va a realizar online con fecha de inicio en mayo 2026. Y el contacto, bueno, ahí es José Ignacio Torres. Él también les va a comentar más adelante un poco de qué se trata este diplomado en diseño e instalación fotovoltaica con una certificación internacional por parte de Tube Ryland. Así es que, bueno, esa es la presentación. Muchas gracias, Gre, por tu ayuda. Y bueno, Marlon va a comenzar ahora su exposición. Les recuerdo que pueden dejar todas sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Yo voy a estar muy atenta para poder transmitirles a nuestros dos expositores cuáles son todas sus preguntas. Vamos a compartir el link de la grabación. Una vez que esté disponible, se las vamos a hacer llegar a todos ustedes. Marlon, adelante. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Gabriela, por la introducción. Primera pregunta, ¿pueden ver mi pantalla y me escuchan? Sí, todo perfecto. Excelente.
Bueno, ahora sí, empecemos. Esta es la agenda de los temas de los que les voy a compartir. Primero vamos a mirar qué es esto de almacenamiento. Hay varias tecnologías, muchas en realidad, y muchas veces eso no lo sabemos. Entonces quisiera como arrancar por ahí. Yo siempre empiezo y algunos colegas y amigos que se encuentran conectados saben que yo siempre hago mucho énfasis entre la diferencia entre potencia y energía. Muchas veces nosotros en nuestro día a día en la ingeniería confundimos estos dos conceptos y para baterías esto sí que es fundamental. Entonces, pues hacer un pequeño recorderis de qué es potencia y energía aplicado a sistemas de Battery Energy Storage Systems, que son los BESS, los famosos BESS. Después me gustaría mostrarles como cuál es la importancia de este tipo de baterías en los sistemas eléctricos, ¿cierto? ¿Qué tipo de aplicaciones y esto, por qué es como tan, por qué de esto se está hablando tanto y es como tan popular hoy en día que se hable tanto de estas baterías y el crecimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay unas aplicaciones y unos casos donde estas baterías pues presentan muchos beneficios. Vamos a hablar algunos de los aspectos técnicos para dimensionamiento de este tipo de baterías. Aquí vamos a detenernos un poco en algunos de los aspectos fundamentales para este dimensionamiento y algo también igual que la diferencia entre potencia y energía, pues la diferencia entre EMS y BMS, ¿cierto? Que es Energy Management System y Battery Management System. Muchas veces confundimos estos dos conceptos y quisiera como explicarles eso porque es muy importante cuando hablamos de estos temas de baterías. Y por último, ya con todo este panorama, si se quiere, pues discutir brevemente acerca del crecimiento que tiene este sector, este mercado, y cómo esto apoya o contribuye a la transición energética que estamos viviendo en el mundo. De nuevo, pido disculpas, pensé que podían abrir el micrófono. Entonces, todas las preguntas, por favor, en el chat. Gabriela, por favor, cuando alguien haga una pregunta, inmediatamente me interrumpes para que sea un Cuenta poco con eso. más dinámico, no esperar como hasta el final. Vale, entonces vamos a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Entonces, como ya mencioné, pues empezar hablando de las diferentes tecnologías de almacenamiento de energía, ¿cierto? Nosotros muchas veces hablamos de baterías, pero en realidad hay muchas otras tecnologías, ¿cierto? Eh, Nosotros vemos aquí pues baterías de litio, de ácido plomo que han sido tan comunes y utilizadas históricamente, pero el hidrógeno, el almacenamiento hidráulico es una de las fuentes, tal vez la mayor, de almacenamiento de energía. Muchos de nuestros países pues tienen grandes represas y grandes centrales hídricas, pues eso es una forma de almacenar, ¿cierto? Energía. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento de energía, estamos hablando de almacenamiento químico, almacenamiento electrostático, almacenamiento de potencial, ¿cierto? No necesariamente estamos hablando de las baterías, ¿cierto? Entonces, como la primera sombrilla o em, como gran sombrilla que cubre todo esto, todo este tema de almacenamiento es la energía en términos de kilovatios hora. Inclusive vemos almacenamiento térmico con hielo, ¿cierto? Vemos supercapacitores, este tipo de cosas. Eh, Nosotros en esta presentación nos vamos a enfocar en baterías. Entonces, por eso es que hago el énfasis en la diferenciación entre almacenamiento de energía y almacenamiento en baterías. ¿Sí? Si hay alguna pregunta en el chat. No. Eh, ¿Nos podrían compartir la presentación? Claro que sí, Bárbara. Vamos a compartir la grabación y todo va a quedar publicado en el canal de YouTube de Tube Freyland. ¿Cierto, Gabriela? Así es. Perfecto. Gracias. Buena pregunta, Bárbara. Entonces, continuando aquí un poco,
entendiendo la diferencia entre potencia y energía, ¿sí? Potencia es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, o sea, es algo que es instantáneo, es algo, pensemos como cuando nosotros vamos a realizar un trabajo, es esa capacidad instantánea que entregamos, ¿cierto? La potencia no se puede acumular. ¿Sí? Entonces muchas veces la gente dice, ay, necesito, y la potencia se mide en kilovatios, ¿cierto? En vatios, y ya dependiendo de la magnitud, uno habla de kilovatios, megavatios, gigavatios, ¿cierto? Muchas veces la gente dice, ay, necesito un sistema de almacenamiento de 100 kilovatios, ¿cierto? Pero esos 100 kilovatios es la capacidad instantánea de entregar la potencia, ¿cierto? No es el almacenamiento en sí. La energía, al final del día, es esa potencia a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a acumular, y en términos de ingeniería uno siempre habla como el área debajo de la curva, cuando uno hace una integral, la energía es la capacidad de realizar ya un trabajo, ¿cierto? O sea, la potencia como tal no se acumula, sino es la energía. Entonces ahí la variable crítica es el tiempo, ¿sí? Entonces, el ejemplo clásico es cuando nosotros tenemos un contador de energía en nuestra casa, ¿cierto? La potencia es cuando nosotros activamos un interruptor para energizar nuestras cargas eléctricas de nuestra casa. La capacidad instantánea de potencia que consumen esas cargas, en este caso una luminaria, esa es la potencia, ¿cierto? Pero la energía va a ser esa potencia multiplicada por las horas en las que vamos a estar utilizando esta carga en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevamos esto a los términos de baterías? ¿Cierto? A mí me gusta utilizar en temas de energía, la mejor analogía es con el agua, ¿cierto? Cuando uno habla de voltajes, de corrientes, de todo este tipo de cosas, de términos eléctricos, una bonita analogía es con el agua. Entonces, si tratamos de llevar estos conceptos de potencia y energía a las baterías, pues vamos a decir que la potencia, ¿cierto? Es como el tamaño del grifo, o sea, qué tan grande es la boca de salida del flujo de agua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una foto de una regadera en el jardín. Cuando yo voy a regar, pues la cantidad de agua que es capaz mi regadera de entregar me va a definir la dimensión de mi potencia, ¿cierto? Entre más grande sea como la capacidad de entregar agua mi regadera, pues más potencia voy a tener, ¿cierto? En este caso, mi regadera de jardín pues tiene una potencia muy baja porque va a una rata o una cantidad de agua limitada, si se quiere, ¿cierto? Por unidad de tiempo. En cada instante de tiempo me da poca agua. Cuando yo pienso entonces en energía, con la misma analogía de agua, ya no estoy hablando del tamaño del grifo, ¿cierto? Del tamaño de la boquilla, sino que estoy hablando del tamaño del almacenamiento. O sea, qué tan grande es esta regadera de agua o qué tan grande es este almacenamiento. Entonces, ya aquí podemos ver que en potencia estamos hablando en kilovatios instantáneamente cuánta agua puedo entregar o cuánta electricidad, ¿cierto? Y en términos de energía, no es cuánta agua o cuánta energía puedo entregar en este instante, sino cuánta agua o cuánta energía tengo almacenada o guardada en mi sistema, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay Parece que no. preguntas, Marlon. No. Muy bien. Entonces, está todo claro. Esto, ¿cómo lo llevamos a datos técnicos? Porque nosotros cuando vamos a dimensionar sistemas de almacenamiento de energía en baterías, pues necesitamos datos técnicos, ¿cierto? Entonces empecemos a mirar algunas fichas técnicas. Aquí tengo una batería de litio del fabricante Growatt, ¿cierto? La ARKLB, y ellos muestran aquí cómo puedes conectar diferentes baterías como en los rack, ¿cierto? Entonces tú tienes un módulo, dos, tres, cuatro, hasta 10, ¿cierto? Y a medida que tú vas aumentando la cantidad de módulos que se van conectando juntos, ¿cierto? Pues va a aumentar la capacidad de energía. O sea, el tamaño del tanque de agua
en la analogía que estábamos haciendo, pues crece, ¿cierto? Y me gusta mucho esta gráfica porque pues visualmente vemos que el tanque, si se quiere, crece, ¿cierto? Entonces vamos a tener más capacidad de almacenamiento de agua en la analogía que estábamos haciendo. En este caso es kilovatios hora, ¿cierto? Que recordemos que la energía es la potencia, kilovatios, multiplicado por una unidad de tiempo, que son las horas. Y vemos también la potencia máxima de carga y de descarga. Esta potencia es lo que yo les decía que instantáneamente, cuando yo quiero descargar o recargar mi batería, es la capacidad de potencia. En el momento cero, así cuando yo le pido que me descargue o que le pido que se recargue, cuánta potencia me puede entregar la batería, ¿cierto? Entonces ustedes ven aquí cómo también a medida que yo voy incrementando, pues va incrementando la capacidad de potencia. Pero noten que llega un punto donde por cuestiones técnicas de la batería, miren que a pesar de que yo sigo incrementando la cantidad de módulos, 4 5 6 7 hasta 10, la potencia me permanece la misma, 5 kilovatios. Es decir, que a pesar de que yo estoy incrementando el tamaño del tanque de agua, déjenme, yo me regreso a esta diapositiva, yo estoy incrementando el tamaño del tanque de agua, estoy incrementando la capacidad de energía, pero la boca por la que sale el agua llega un punto en que se me queda igual en 5 kilovatios. Mírenlo acá. Entonces yo, a pesar de que sigo incrementando la capacidad de energía, mi potencia permanece limitada a qué tan grande es ese grifo por el que va a pasar la potencia de la batería, ¿cierto? Entonces miren aquí cómo se ve. Esto es una batería de aplicaciones residenciales o industriales. Esto es en baja tensión, ¿cierto? Entonces, por eso vemos esta ficha técnica así. Pero ¿cómo es cuando uno lo ve en sistemas de más capacidad, ¿cierto? Aquí tenemos otra ficha técnica, en este caso de Tesla, un Megapack, ¿cierto? Y este Megapack, Marlon, pues puede... Sí, te adelante. interrumpo, Sí, como sí, me lo sí. pediste. Perfecto, claro que Dice sí. Javier Duarte nos pregunta, ¿para aumentar la boquilla del grifo deberían ponerse racks en paralelo? Buena pregunta. Eh, los, Cuando yo conecto más en paralelo, sí, voy a aumentar eso, pero ¿cuál es la limitación? O sea, nosotros va a llegar un momento de que la batería, pues, va a entregarle esta potencia a quién, ¿cierto? Entonces nosotros ahí es donde vamos a empezar a hablar de los inversores o de la electrónica de potencia. Entonces, la electrónica de potencia al final del día es mi grifo, ¿sí? Porque yo puedo tener varios racks en paralelo, ¿cierto? Para incrementar mi capacidad de corriente. Entonces yo voy a tener más corriente que voy a poder entregar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la electrónica de potencia, mis inversores, que van a recibir esto y lo van a entregar, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya empezamos a entender que las baterías están siempre en un contexto de un sistema conectadas con otros componentes. Y ahí podemos empezar a hablar de microredes, mini redes y cosas así. Pero muy buena pregunta y muchas gracias. Por favor, más preguntas. Eh, entonces, aquí en el caso del Megapack, ¿cierto? Vemos que aquí ya el proveedor nos está diciendo, esta batería está diseñada para ser descargada en 2 o en 4 horas. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos esto, pensemos en el tanque de agua, dependiendo de qué tan rápido vamos a, como a descargar nuestro tanque de agua, ¿cierto? Cuando abrimos el grifo, la llave, qué tanta agua va a fluir dependiendo de qué tan grande es este grifo y de cuánto tiempo lo dejemos abierto, pues la batería se va a descargar más rápido o menos rápido, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la aplicación, y más adelante vamos a hablar de las aplicaciones, dependiendo de la aplicación, vamos a querer baterías que se descarguen en 2 horas, en 4 horas, en 6 horas, en 8 horas, en 10 horas o en más largo plazo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la necesidad, tal vez hay unas tecnologías que son más adecuadas que otras para la cantidad de horas que queremos descargar la batería. Tal vez queremos utilizar nuestra batería
por algunos segundos o minutos, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los factores que vamos a discutir más adelante. Pero entonces, miren, ustedes aquí, si ustedes se dan cuenta, para el caso de las 2 horas, nosotros tenemos casi 2 megavatios de potencia, ¿cierto? 1927 kilovatios, cerca de 2 megavatios, y tenemos 3,8 megavatios hora de energía. Ustedes van a ver lo que yo les decía, la energía es igual a la potencia por el tiempo. Si usted divide esta energía, es decir, kilovatios hora, y lo divide por las horas para que cancelar las horas y le queden solo los kilovatios, va a encontrar la potencia, ¿cierto? Entonces, esa es la relación entre la potencia y la energía. Y esto es fundamental porque ya empezamos a hablar del C rating, como de la C, es la capacidad de qué tan rápido vamos a descargar o a recargar nuestra batería. Algo importante que lo digo desde ya, pero está más adelante, es que no todas las baterías tienen la misma capacidad de recarga y de descarga. Entonces, dependiendo de la aplicación que nosotros tenemos, tal vez vamos a tener una capacidad diferente para descargar la batería, es decir, cuánta energía la batería o cuánta potencia instantánea la batería va a entregar en un momento o cuánta potencia la batería puede recibir, ¿cierto? Es diferente dependiendo del fabricante, la capacidad de la batería para carga o para descarga. Aquí en esta ficha técnica lo vemos claramente en la anterior, porque él nos dice potencia máxima de carga y de descarga. Es la misma. Algunos fabricantes te van a decir potencia máxima de recarga y una potencia diferente máxima de descarga. Con eso, ya entendiendo la diferencia entre la potencia y la energía, ¿cierto? Con las baterías es muy importante porque siempre vamos a hablar de los dos, de potencia y de energía, ¿cierto? O sea, cuando estamos dimensionando una batería, un sistema de BESS, ¿cierto? Un Battery Energy Storage System, siempre vamos a hablar de los dos, de la potencia y de la energía. Entonces es muy importante que identifiquemos estas diferencias para no confundirlas. Porque mire que si nosotros decimos, una batería de 2 megavatios en potencia es diferente de una batería de 2 megavatios hora, ¿cierto? Ustedes entenderán que las dos ya es una batería completamente diferente, ¿sí? Y más si empezamos a hablar ya de en cuántas horas vamos a descargar la batería. Entonces, esto nos lleva ya a cuál es la importancia de estas baterías en los sistemas energéticos, ¿cierto? Nosotros históricamente tenemos una infraestructura que ha sido muy útil y que se ha desarrollado en todo el mundo, que es unidireccional. Entonces los sistemas tradicionales de potencia, ¿cómo se desarrollan? Tenemos grandes centrales de generación eléctrica, sea una planta nuclear, una planta de carbón, una planta de gas natural, una planta ¿de qué más? De solar, lo que usted quiera. Pero tenemos grandes plantas, históricamente, bueno, la solar es más reciente, pero históricamente tecnologías fósiles, ¿cierto? Eh, o hidráulicas, grandes plantas hidráulicas. eh, y estas grandes plantas generan unas cantidades gigantescas de energía, solo que estas grandes plantas pues están muy alejadas de los centros de consumo. No es normal uno tener una gran central hidráulica al lado de la ciudad o una gran planta nuclear al lado de la ciudad, ¿cierto? Entonces estas grandes plantas se encuentran generalmente distanciadas de los centros de consumo. A medida que las ciudades crecen, pues se acercan las ciudades a estas plantas. Entonces terminamos teniendo unas plantas casi que en la mitad de las ciudades en muchos casos. ¿Qué pasa? Tenemos unos transformadores que elevan el voltaje para poder transmitir por largas distancias. Entonces, estos generación en corriente alterna. Tenemos unas infraestructura de transmisión de energía, estas grandes torres que vemos en nuestros países, generalmente a lo largo de carreteras, cosas así. Y a medida que se va acercando a las ciudades o a los centros de consumo, pues empezamos a bajar el voltaje, entonces empezamos a tener unas subestaciones, unos centros de distribución y finalmente, pues esto que puede ser en alta tensión, 500 kilovoltios, ¿cierto? Para transmisión, puede llegar a nuestra casa a 120 voltios,
¿cierto? Entonces, eh, 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 pasa por toda esta infraestructura. Todo esto, esta infraestructura es unidireccional, es decir, la energía fluye desde estas grandes plantas de generación en una sola dirección hasta nuestras casas, ¿sí? Con la entrada de nuevas tecnologías, pues ya tenemos un sistema distribuido, que es un sistema bidireccional. Es decir, en algunas partes, muchas veces, inmediatamente en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros centros de consumo, o también en la mitad del camino, en la parte de subtransmisión o de distribución, eh, podemos tener estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Generalmente estas nuevas tecnologías son renovables, ¿sí? ¿Por qué? Por muchas razones. Una muy importante y muy básica es que estas tecnologías se están volviendo más baratas todos los días, ¿cierto? Entonces la gente Marlon, adopta lo más barato. Sí, sí. Bueno, Diego te hace una pregunta. Dice, de acuerdo al gráfico, ¿pueden las wind turbinas generar energía para ser almacenada en la batería? claro que sí, y es una de ¿Sí? las grandes aplicaciones. Muy buena pregunta, Diego. Claro que sí, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Que esto es lo que en inglés llamamos como DER, como Distributed Energy Resources, son sistemas de potencia o sistemas energéticos que vamos a tener en otros lugares de la red, ¿cierto? No necesariamente pueden estar alejados de los centros de consumo, pero en general son pensados para temas de autoconsumo. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra casa, nosotros podemos tener unos paneles solares en nuestra casa. José Ignacio en un momento nos va a hablar de cómo hay un mapa que es bellísimo, a mí me encanta y que ojalá lo pudiéramos tener en todas partes en nuestros países, es como ellos utilizan Google Maps para tener estos mapas solares. Pero José Ignacio nos va a hablar más de esto. Pero el caso es que yo puedo tener en mi casa paneles solares, puedo tener turbinas eléctricas, puedo tener vehículos eléctricos y de esta manera tener generación localizada donde yo la necesito. ¿Eso qué hace? Hace que toda mi infraestructura pues tenga unos retos, unas dificultades, porque la red se creó de manera unidireccional y, por ejemplo, los temas de las protecciones, coordinación de protecciones y muchos otros factores pues no se pensaron de manera bidireccional, sino unidireccional y pues para las compañías operadoras de red pues genera ciertos dificultades, pero no imposibles de resolver, ¿cierto? Entonces vamos a tener eh, sí, parques solares, ¿cierto? Grandes parques solares, ¿cierto? O sistemas solares distribuidos en nuestros techos. Vamos a tener grandes centrales eólicas o pequeñas centrales eólicas. Vamos a tener baterías que, como Diego lo preguntaba, estas baterías son fantásticas porque ¿qué pasa? Las energías renovables son intermitentes, son muy bonitas, son muy baratas, todo lo que usted quiera, pero son intermitentes. El sol no está las 24 horas del día, ¿cierto? Entonces yo solamente puedo generar energía solar cuando hay sol, ¿cierto? Y solamente puedo generar energía eólica cuando hay viento. Cuando no, entonces estos activos o estos sistemas están parados prácticamente. Esa es una de las limitaciones frente a los sistemas convencionales de energía. Una planta nuclear me funciona 24 horas. Una planta de gas natural me funciona las 24 horas, ¿cierto? Entonces el factor de planta, es decir, cuántas horas del año yo tengo este activo de generación operando, entregando energía, es muy alto, ¿cierto? En estas plantas convencionales. En las renovables, ese factor de planta es muy bajito y es una de las limitaciones de la tecnología, ¿cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Así funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Una de las bondades de las baterías es que yo puedo, en los momentos en que yo tenga el viento o en el momento en que yo tenga mayor radiación solar, y tal vez yo no necesito esta energía, ¿cierto? Porque, digamos, yo estoy trabajando y me fui para la oficina y en mi casa no hay mayores cargas eléctricas, pues esa energía tiene dos opciones, o se devuelve para la red, ¿cierto? Entonces empezamos a hablar de entrega de excedentes a la red y o, ¿cierto? O almacenamos esta energía en una batería para un uso posterior cuando estamos de regreso en casa y queremos utilizar nuestra energía, ¿cierto?
Eso es una de las grandes bondades de estos sistemas de almacenamiento en baterías. ¿Por qué? Porque le da más flexibilidad y, sí, la palabra es más flexibilidad a estos sistemas solares y eólicos, que son tan intermitentes. Entonces, las baterías se acoplan muy bien a esta necesidad que tenemos de las renovables. ¿Alguna otra pregunta? De momento no hay preguntas, Marlon. Perfecto. Los invitamos también a seguir dejando todas sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Listo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos muchas renovables en los sistemas energéticos? Pues empezamos a tener ciertas dificultades, ¿cierto? Que es lo que yo les mencionaba hace un momento. Este es un caso muy famoso que es la curva de Pato que pasa en el mercado de California, acá en los Estados Unidos. Y lo que pasa es que si ustedes ven esta línea, Gabriela, ¿tú ves mi cursor? Sí, sí veo tu Perfecto. cursor. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la línea de la carga que tiene el estado de California, ¿cierto? O el mercado CAISO, que pues abarca unos pedacitos de otros estados, pero no nos enredemos ahí. Eh, la carga, lo que pide el Estado, ¿cierto? Como todas las casas, todas las industrias, toda la energía que se requiere, pues tenía esta forma, ¿cierto? Tenía como esta onda, ¿sí? Y luego en la tarde un pico. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a trabajar y en la tarde, a las 5 de la tarde, todos salen de trabajar, se van para sus casas a cocinar, a ver televisión, a hacer de todo. Entonces, en las tardes hay unos picos de energía o de requerimiento de potencia, ¿cierto? Que se necesita instantáneamente esa potencia en el sistema. ¿Qué pasa? Con la entrada de mucha energía solar, California es uno de los estados o uno de los lugares en el mundo donde más se ha promovido estas energías renovables. Entonces, ¿qué pasó? Como la energía solar funciona es durante las horas de mayor radiación solar, es decir, por acá entre las 9 de la mañana y tal vez las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes van viendo 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 20. Cada vez como hay más energía solar, pues ¿qué pasa? Que la curva de demanda se va bajando a mediodía, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Eso es muy bonito porque entonces, ¿qué pasa? Significa que el estado de California en realidad está teniendo unas cantidades gigantescas de energía solar disponibles. Esto pasa también en Chile, ¿cierto? Chile, que tiene unas plantas en el norte gigantescas, pues entrega unas cantidades descomunales de energía, pero solo a mediodía, no se la entrega usted a las 12 de la noche. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que entonces, pues las centrales convencionales, digamos una central de carbono, de gas natural, pues ya no necesita ser despachada o no necesita entregar la potencia a mediodía, sino que la va a necesitar entregar por acá en el pico, cuando ya a las 9 de la noche no hay energía solar. ¿Qué pasa? Que el sistema, cuando vemos el sistema como un solo sistema grande, eh, tiene que tener unas velocidades de respuesta muy rápidos, porque cuando cae el sol, de repente usted tiene muchos megavatios. Mire aquí la cantidad de megavatios. Son 20.000 megavatios, ¿cierto? Entonces usted puede estar perdiendo entre, digamos, por acá no lo sé, ellos bajaron de 20.000 megavatios a 12.000 megavatios, son 8.000 megavatios instantáneos que de repente se pierden cuando cae el sol. Entonces estas plantas convencionales tienen que empezar a tener un ramping, que es como una rampa. Tienen que empezar a despachar muy rápido y eso genera unos estrés en la red eléctrica, ¿cierto? Entonces, estas son unos de los retos, unas de las dificultades que generan las renovables, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo pongo una batería, bueno, otra cosa que les quería contar muy interesante es que como el estado de California tiene tanta energía solar a mediodía, que tiene tanta que no sabe qué hacer con esa energía, pues imagínense qué pasa. Arizona, que es donde yo me encuentro, está al lado de California, pues dice, oiga, venga, yo le compro esa energía y se la compra baratísima, ¿sí? Entonces el estado de Arizona compra mucha energía
del estado de California, porque ellos en los momentos de máximo pico solar, pues tienen tanta energía que no saben qué hacer con ella. Entonces se la despachan al estado de Arizona, ¿sí? Eso es muy bueno para Arizona porque le sale energía renovable muy barata, pero el estado de California entonces está diciendo, bueno, venga, si yo almaceno esta energía en baterías, pues tal vez la puedo utilizar más tarde, ¿cierto? Entonces, en vez de yo tener que regalar casi que esta energía a otros estados, pues la almaceno y lo puedo, ¿cómo se dice? Almacenar y despachar más tarde, por acá a las 9, a las 7, a las 9 de la noche, cuando yo lo necesite localmente. Esa es una de las bondades de las baterías, ¿sí? Que me puede almacenar toda esta energía renovable que de otra manera, pues, se pierde en el sistema energético y la puedo utilizar posteriormente. Bueno, eso nos lleva a las aplicaciones y los casos de estudio de baterías, ¿cierto? Eh, ¿Por qué estas baterías son tan maravillosas, si se quiere? Porque nos presentan muchas oportunidades. Desde behind the meter, que es como detrás de la frontera comercial, es decir, en nuestras casas, si nosotros conectamos un sistema solar con baterías, en nuestra casa estamos atrás de la frontera con nuestra compañía energética, ¿sí? Compañía distribuidora. Hay muchos beneficios ahí, o in front of the meter, que es, por ejemplo, cuando yo tengo una empresa comercializadora de energía, un utility, como se llama, ¿cierto? Y Nelson, sé que vos trabajas en distribución, pues ahí este tipo de compañías lo que hacen es que pueden tener in front of the meter o al frente del medidor este tipo de baterías para mejorar los servicios que ellos tienen. Entonces, dependiendo de la escala, dependiendo de la conexión, dependiendo de la necesidad, las baterías nos resuelven muchas preguntas. Entonces, ustedes ven que hay unos servicios que son para los usuarios, ¿cierto? Nosotros podemos incrementar la cantidad de energía solar o de energía renovable en general, podemos disminuir nuestras facturas de energía en varios de nuestros países. Si yo pongo paneles solares y baterías, mi tarifa o mi factura de servicios de electricidad se reducen, ¿sí? Eh, Dependiendo para si usted es una empresa distribuidora o en la utility, ¿cierto? Como operador de red, pues también hay unos servicios, ¿cierto? O si usted trabaja en los servicios de transmisión y de gerenciamiento de todo el sistema como tal, también hay unos servicios, ¿cierto? Entonces, las baterías, eso es lo bonito, ¿cierto? ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, con la energía solar? La energía solar sirve para cosas puntuales. Las baterías sirven para muchas cosas, ¿sí? Entonces, ustedes con baterías pueden ayudar a mejorar los perfiles de voltaje de la red. Usted puede ayudar a hacer arbitraje de energía, es decir, aprovecharse de condiciones del mercado. Cuando la energía está barata, comprarla cuando está barata, la guarda en la batería y la despacha más tarde cuando la energía sea más cara, ¿cierto? Entonces tienen muchas bondades estas baterías. Eh, Temas de regulación de frecuencia. Black Start. ¿Qué es Black Start? Es cuando, por ejemplo, tenemos un apagón, ¿cierto? Por cualquier motivo se apagó la red o una caída en cascada y se cayó todo. Entonces se desconecta todo, pues para volver a reconectar todo, ¿cierto? Digamos una ciudad, usted no puede simplemente hundir un interruptor y de repente toda la carga empieza. Uno tiene que hacerlo por fases, por secuencias, y las baterías proporcionan unas facilidades impresionantes para ese tipo de emergencias. eh, Descongestión en la transmisión, ¿cierto? Si yo en un momento, como les mencionaba el caso de California, pero en Chile pasa mucho. Como Chile es un país que es así vertical, pues las líneas de transmisión en un momento tienen mucha congestión evacuando la energía en una dirección. Si usted tiene baterías, pues almacena esa energía y evita que las líneas se sobrecarguen. Una línea de transmisión sobrecargada es un problema para las empresas de transmisión de energía. Entonces, las baterías ayudan mucho.
Adecuación de los recursos de despacho, lo que yo les mencionaba, las baterías usted las puede despachar en cualquier momento. Entonces, y algo muy bonito de las baterías es que tienen unas velocidades muy rápidas de respuesta. En una diapositiva más adelante les puedo mostrar. Pero para el caso que les estaba hablando aquí de la rampa en California, cuando tienen que empezar a las plantas de gas, que generalmente las de gas son las que se utilizan para temas de rampas, porque tienen unas velocidades rápidas. Una planta de gas natural usted la puede despachar de 3 a 6 minutos, ¿cierto? Dependiendo pues de la planta. Pero son unas velocidades que se consideran rápidas. Una batería usted la descarga en segundos, ¿cierto? Entonces las baterías pueden resolver problemas que tal vez con las tecnologías convencionales pues se dificultan. Entonces, miren que en esta sola diapositiva nos podemos quedar toda la tarde conversando de todos los tipos de servicios que nos pueden presentar estas baterías. Y lo más bonito de todo es que yo los puedo como apilar o colocar un servicio sobre otro. Eso es lo que se llama comúnmente como stacking. Stacking significa que usted, digamos, colocó una batería porque quería reducir sus facturas de energía, ¿cierto? Pero, oh sorpresa, porque usted tiene esta batería que usted inicialmente la pensó para disminuir sus consumos de energía, pues resulta que usted le puede ayudar al operador de red a mejorar los perfiles de voltaje en esa rama, en ese circuito de la red. Entonces usted ya puede hablar con el operador de red y decirle, oiga, venga, yo le estoy mejorando aquí a usted el voltaje, ¿usted por qué no me paga por esto? ¿Cierto? Y muchas veces son las mismas compañías, los operadores de red, que ellos saben dónde tienen puntos débiles en su red eléctrica y ellos dicen, oiga, ¿por qué no en este nodo que vive congestionado o en este punto que siempre tenemos caída de voltaje, ¿por qué no ponemos una batería? Y resulta que usted está ahí en ese punto. Entonces el operador de red puede ir, tocarle su puerta y decirle, oiga, ¿por qué no hacemos este proyecto juntos y nosotros le pagamos por este servicio si usted hace esta batería, ¿cierto? Entonces, y usted entonces empieza a recibir otros, otros pagos o otros ingresos, digámoslo así, por diferentes servicios que usted puede prestar con la misma batería, ¿cierto? Entonces, esto es algo que tiene muchas, muchas, muchas oportunidades. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues tenemos que saber cuáles son esos casos en los que se pueden aplicar estas baterías, entender los sistemas eléctricos para sacarles el mayor provecho. Y es esa la invitación. Una de las invitaciones que yo les hago el día de hoy es eh, que estudiemos más estos temas de cómo optimizar la implementación de este tipo de baterías en nuestras redes eléctricas, porque presentan muchos, muchos, muchos beneficios. ¿Alguna pregunta está ahí? No veo preguntas, Marlon, de momento. Vale. También, si alguno de ustedes tiene algún proyecto o está analizando alguna posibilidad o tiene algún problema con un proyecto de baterías, coméntenlo en el chat y lo discutimos, ¿cierto? Aquí les traigo algunas fotos de ejemplos de estos casos o aplicaciones de baterías. Lo que les decía acá a mano superior derecha, lo que les decía de cómo podemos despachar las baterías, ¿cierto? Estas baterías, mire aquí diferentes servicios, ¿cierto? Eh, 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 Capacidad firme. Nosotros podemos prestar servicios auxiliares, que es, por ejemplo, Fast Frequency Response. ¿Esto qué significa? Respuesta rápida de frecuencia. La frecuencia en los sistemas de potencia es súper importante. Entonces, nosotros, para los que no son electricistas aquí, nosotros tenemos estas grandes plantas de generación de energía y tenemos las ciudades o los centros de consumo. Nosotros necesitamos que la generación sea igual a la carga o al consumo en todo momento. Entonces, imagínense como una balanza que está así. Yo tengo que generar lo que me estoy consumiendo en todo momento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo por cualquier motivo pierdo generación, ¿sí? Digamos que una planta salió por una falla, ¿sí? Pues se me disminuye la generación, pero la carga, la ciudad sigue consumiendo lo mismo. Se me desbalanza la frecuencia. O digamos que hay un apagón
en la ciudad y se disminuye la carga, pero la generación permanece igual, pues se me desbalanza la relación generación-consumo y eso me afecta la frecuencia. Si yo tengo problemas, variaciones muy drásticas en la frecuencia, eh, yo tengo un apagón y así es como se presenta un apagón en un país, ¿sí? Entonces, las baterías, cuando pueden estar conectadas, esperando, midiendo la rata de variación de la frecuencia de la red y ser despachadas, es decir, entregar energía o lo más bonito que, por ejemplo, no pueden hacer las plantas de gas natural es absorber energía. ¿Sí? En caso de que usted pierde carga, ¿sí? Digamos que la ciudad empieza a tener apagones, si la carga disminuye, pero la generación continúa siendo igual, a usted se les balanza la frecuencia. Pero las baterías pueden absorber esa frecuencia, perdón, absorber esa energía para balancear rápidamente la frecuencia. Entonces, este servicio de Fast Frequency Response es súper importante, ¿cierto? Para las operadores de red. Entonces, miren que dependiendo del tipo de servicios, las baterías pueden actuar en milisegundos, en segundos, en minutos, en horas o en días, pues ya temas de largo almacenamiento. Generalmente las baterías, les mencionaba yo, las aplicaciones comunes son 2, 4 horas, es como el estándar de aplicaciones de estas baterías, pero hay aplicaciones con baterías de 6 y 8 horas también, ¿cierto? Entonces, miren que las baterías presentan muchos servicios. Ya les mencionaba yo el de ramping, las rampas que pueden entregar rápidamente potencia o absorberla para balancear la red, ¿cierto? Temas de calidad de la potencia, resiliencia, que como les decía, si por ejemplo ustedes eh, colocan baterías en sus casas y hay un apagón de la red eléctrica, pues ustedes en su casa continúan teniendo energía eléctrica como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Em, entonces, las baterías pues presentan estos beneficios en velocidad de respuesta. Marlon. Aquí, sí, Bueno, nos pregunta Diego también, dice, bueno, nos dice que quizás más adelante con esta pregunta, pero un desafío de los BES en términos de rentabilidad es que debe lidiar con la incertidumbre del mercado energético en tiempo real, es decir, predecir dichos precios a fin de generar el máximo beneficio posible. En ese caso, ¿cómo podríamos superar este desafío? Esa es su pregunta. pues yo pienso que ese desafío es un desafío que no es imposible de sortear en el sentido de que hoy en día, pues nosotros vivimos conectados con tecnología 24 horas, ¿cierto? Entonces, pues antes, ¿cómo funcionaba antes? Si usted tenía, habían centros de control de la red y usted veía, el operador veía físicamente que la frecuencia se desbalanceaba por cualquier razón, pues, ¿qué tenían que hacer? Por teléfono, llamar a las plantas y decirle, oiga, señor, usted encienda esta planta por teléfono, ¿cierto? Hoy en día, con toda la tecnología y podemos estar conectados al mercado energético, conectados al sistema de control, todo, estas baterías tienen sistemas de control que responden muy rápido. Entonces, usted puede estar conectado online, ver el cambio en tiempo real y actuar en tiempo real, ¿cierto? Eso lo permiten las baterías. Un buen ejemplo de esto es Alemania. En el mercado alemán, las baterías, estos sistemas tienen controles que están conectados en el mercado y pueden tener cierta independencia, o sea, usted también lo programa y le dice cuál es la ventana en la que se puede mover y tomar acciones independientes o en qué momento tiene que preguntarle usted qué acciones son las que hay que seguir, ¿cierto? Entonces, sí, es algo que ya se vive hoy en día. Gracias, Diego, por la pregunta de nuevo. Entonces, les mostraba yo un caso residencial, ¿cierto? Que muchas veces nos interesa, o yo siempre vivo interesado de esto, como muchas veces estos temas de gran escala, en escalas que uno muchas veces pues, puede no entender por las dimensiones de lo que es, eh,
yo siempre trato de, bueno, y esto, si en vez de yo pensar en el mercado de California, pienso en mi casa, ¿esto cómo aplica? ¿Cierto? Como, venga, traigamos esto aquí pequeñito. Entonces, miren, usted, si usted no tiene sistema solar ni tiene baterías, usted toda su energía se la tiene que comprar a la red eléctrica, al operador de red. Pero si usted tiene energía solar, pues usted empieza a tener una generación solar, ¿cierto? Y usted puede empezar a pensar, pues durante la ventana de operación solar, pues yo tengo un autoconsumo solar, pero yo puedo entregarle estos excedentes a la red eléctrica, al operador de red. Pero ¿qué pasa si usted por cualquier razón no quiere, digamos que no es económicamente viable entregarle energía a la red, ¿cierto? Si, por ejemplo, digamos que usted paga, eh, por poner cualquier número, usted paga 1 peso por el kilovatio hora a la compañía de energía, pero cuando usted se lo entrega a ella, ellos le pagan 0,00001. Pues usted dice, pues esa energía, más fácil, me la guardo yo para utilizarla después. Si ellos le pagan a usted lo mismo a lo que usted se la compra, pues tal vez es más benéfico entregársela instantáneamente a ellos. Entonces, dependiendo de nuestros países, dependiendo de nuestras regulaciones, pues vamos a querer tener más autoconsumo o más exportaciones de energía de nuestros sistemas solares. La batería nos presenta una flexibilidad porque, pues, si yo por razones del mercado o por cualquier motivo, yo no quiero entregarle esta energía al operador de red, yo la puedo almacenar en las baterías para utilizarlas más tarde. ¿Qué pasa? En los mercados donde la tarifa o el precio de la energía varía con el tiempo, ¿sí? Hay algunos mercados donde usted paga, por decir algo, el ejemplo que dije, 1 peso, ¿cierto? Por no poner números de ningún mercado, eh, usted paga 1 por cada kilovatio hora a cualquier hora, si usted se lo consume a medianoche, a mediodía o a las 3 de la tarde. Hay algunos mercados donde ese costo que usted paga varía con las horas. Generalmente en las horas de la tarde-noche es cuando esos costos son mayores porque como les mostraba en el caso de California, es cuando todos regresamos de la universidad, del trabajo, de donde sea, a nuestras casas, a cocinar, a ver televisión, a lo que sea. Entonces ahí es donde se sube la demanda. Entonces generalmente las compañías de electricidad te van en los mercados donde esto es posible, te van a vender la energía más cara a esas horas. Si tú puedes almacenar la energía generada por el sistema solar a mediodía y despacharla o entregarla en las horas de la tarde, pues reduces esos consumos de la tarde y eso te beneficia a ti directamente, ¿cierto? Y por ejemplo, esto es para un caso residencial, pero para un caso de una empresa o una fábrica, ¿cierto? Algo más grande. Miren que aquí pues hablábamos de términos de kilovatios, 3 4 kilovatios. Aquí ya estamos hablando de un edificio. En temas de kilovatios estamos hablando de 500 kilovatios. Muchas veces las empresas de energía le dicen a usted, vea, por los primeros 500 kilovatios yo le cobro a usted una tarifa. Si usted se pasa de 500 kilovatios, yo se le cobro más cara. ¿Por qué? Porque tal vez la capacidad de la infraestructura, mi transformador, lo que yo tenga, pues me da para yo entregarle 500 kilovatios. Si usted me pide más, yo se lo puedo entregar, pero se lo cobro más caro. Entonces usted puede decir, en estos momentos donde yo me paso de 500 kilovatios, pues la electricidad me sale más cara. Usted no va a reducir, como usted es una empresa, ¿cierto? Una fábrica, usted no va a reducir su operación, porque usted lo que quiere es producir más. Usted lo que va a hacer es decir, bueno, ¿cómo resuelvo yo para reducir estos picos de acá? Pues se compra una batería, ¿cierto? Un sistema de almacenamiento de batería que corta su consumo en 500 kilovatios, en el límite que le pone usted el operador de red. ¿Por qué? Porque esta energía se la va a despachar la batería, ¿cierto? Entonces, a esta hora usted mire, Diego, respondiendo a tu pregunta, usted puede decirle a la batería, vea, a esta hora que yo sé que mi consumo está proyectado de sobrepasar los 500 kilovatios, despácheme la batería en tanta capacidad para mantener mi carga en 500 kilovatios. Entonces usted aquí despachó su batería, mantuvo su consumo en 500 kilovatios y acá en la tarde lo mantiene en línea en 500 kilovatios. Usted no se pasa de los 500 kilovatios y de esta manera usted reduce sus consumos o la factura de lo que le paga a la compañía de electricidad. Entonces miren que la batería les puede presentar
unas oportunidades gigantescas. Y también para los temas de la capacidad que no se necesita despachar o que no se necesita crear nuevas infraestructuras. Digamos que en nuestros países, en nuestro sistema está pensado para una capacidad específica, ¿cierto? Entonces ustedes ven aquí capacidad del sistema. Esta es la capacidad del sistema, ¿cierto? Pero nosotros vemos que la carga que estamos, digamos, ahora con tantos data center, con tanta crecimiento de diferentes tecnologías, digamos, yo sé que entonces mi carga se me va a subir, entonces necesito construir más subestaciones, necesito transformadores más grandes, necesito incrementar mi capacidad de transmisión, de distribución, todo. ¿Cuánto vale esa infraestructura? La gente que trabaja en las compañías de electricidad van a entender que esos son unas infraestructuras que son costosas, que toman mucho tiempo para ser planeadas, toman mucho tiempo para ser ejecutadas y son proyectos complicados, ¿cierto? Si yo pongo baterías en lugares estratégicos de mi red, pues yo disminuyo la necesidad de hacer esas inversiones en infraestructura nueva, ¿cierto? Y eso pues me ayuda a ser más eficiente y más profitable, más financieramente viable Rentable. en mis Mm. compañías, Em, rentable. sí, Marlon, Rodrigo hace una pregunta, dice, si hay aplicaciones de BES de 16 horas, es decir, que se carguen en 8 horas solares y suministren las otras 16, quedando la carga prácticamente en modo isla. Claro que sí, Rodrigo, qué buena pregunta. Un caso, tú lo mencionas, modo isla, ¿cierto? Si usted está en una isla, usted no tiene, bueno, generalmente en las islas los sistemas son basados en generación diésel, ¿cierto? Entonces usted tiene un generador diésel, pero cuando usted diseña su batería, usted puede diseñarla para que sea recargada con energía solar, ¿cierto? Y que sea despachada o descargada durante las horas en las que no hay generación solar. Entonces usted puede diseñar su batería para que sea descargada durante la noche, ¿cierto? Que son muchas horas. Pueden ser de 6 a 6, ¿cierto? Entonces son 12 o 16 horas donde la batería va a estar descargándose, va a ser la que va a estar despachando la energía para tus cargas y va a trabajar en modo isla. Claro que sí, Rodrigo. Esa es una de las grandes aplicaciones de cuando combinamos sistemas solares con baterías, por ejemplo. Bueno, continuando por acá, aspectos técnicos para el dimensionamiento. Nosotros tenemos que entender la diferencia entre celdas, módulos de baterías, contenedores de baterías y los sistemas que hay dentro de las baterías, ¿cierto? Nosotros vamos a tener detectores de humo, vamos a tener sistemas de antiincendio, vamos a tener sistemas de refrigeración, muchas veces con aires acondicionados o con sistemas basados en agua. Hay diferentes temas para eso. Vamos a tener lo que se llama el BMS, que es como el cerebro de la batería que controla la batería. Vamos a tener ¿cómo se llama? El PCS, que es este que está acá. Ups, perdón. eh, acá. Que es el Power Conversion System. Es donde vamos a tomar esa energía y vamos a convertirla en alguna otra cosa. Es nuestra electrónica de potencia. Y aquí es donde yo les decía aspectos técnicos, ¿cierto? O sea, ya que entendemos estos beneficios de las baterías, pues cómo las diseñamos. Tenemos que entender la aplicación, el uso, porque como son sistemas tan flexibles, pues dependiendo de la aplicación que yo tenga, una batería me va a servir para un caso y tal vez no para el otro. Tengo que diseñarlo específicamente para los casos que necesito. Los ciclos por día y autonomía. ¿Qué es esto? Muchas veces yo voy a ciclar la batería una vez por día, en el caso que Rodrigo planteaba, por toda la noche. Entonces yo sé que durante las 16 horas o 12 horas, las horas que sea durante la noche, yo voy a descargar la batería. Ese es un ciclo. En otras aplicaciones, como les mostraba aquí, tal vez usted está despachando la batería 2 veces por día, ¿cierto? Entonces las baterías, cuando usted va a hablar con un proveedor de baterías, se le va a hablar cuántos ciclos usted quiere de su batería, cuánta autonomía. Es decir, si hay un apagón
por cuántos días o horas usted quiere continuar suministrando su carga sin ningún problema. O sea, ahí es donde usted habla de qué tan grande es el tanque de agua en la analogía que yo les hacía. Tiempo de respuesta. Usted necesita una batería para que sea despachada en milisegundos, en minutos o en horas, ¿cierto? Ahí le cambia. La potencia y la energía que ya lo hablamos. Duración del almacenamiento. ¿Cuántas horas quiere usted almacenar la batería? Tipo de la química. Hay varias químicas. Eh, Típicamente, o sea, históricamente, estos sistemas de almacenamiento son basados en ácido plomo. Últimamente las tecnologías de litio están arrasando. Hoy en día cerca, yo diría del 90 y algo por ciento es litio. Entonces, el litio llegó para quedarse. Cuando uno analiza el litio, hay diferentes químicas. Hay litio ferrofosfato, hay con níquel, manganeso y cobalto, y hay otras tecnologías, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la química que usted necesita? ¿Cuáles son esos ciclos de vida, ¿cierto? Y cuando ya usted empieza a hablar de los rangos de operación de la batería, ¿cuál es el estado de la carga que usted necesita de la batería? ¿Qué tan profundo quiere descargar la batería? Yo tengo otra diapositiva más adelante que les hablo de esto. Un factor muy importante es la energía que usted puede utilizar en tiempo real, ¿cierto? No necesariamente la capacidad que le dice el fabricante es lo que usted va a tener en tiempo real disponible. ¿Cómo se calcula eso? Los rangos de temperatura, lo que se dice round trip efficiency. Las baterías tienen unas pérdidas, ¿cierto? Son inevitables. Si usted le entrega 100 kilovatios hora a una batería, usted no puede pretender sacarle 100 kilovatios hora, le va a sacar menos. ¿Por qué? Porque hay unas pérdidas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas pérdidas porque si yo espero tener 100 kilovatios hora entregados a mi carga, pues no puedo pretender entregarle 100, ¿cierto? La electrónica de potencia, lo que se llama grid following o grid forming de los inversores. Si para las aplicaciones que Rodrigo mencionaba, aplicaciones aisladas de la red, yo necesito grid forming, que el inversor sea capaz de, con la energía de la batería, formar una red eléctrica. Otros inversores, generalmente inversores solares convencionales, son solo grid following. Ellos siguen la red. Por eso, cuando se cae la red eléctrica, se nos apaga el inversor. Dependiendo de dónde usted lo va a conectar, usted va a hacer un acoplamiento en DC o en AC. Usted necesita la batería para regulación de voltaje y frecuencia, ¿cierto? El Battery Management System, que ya les voy a hablar de la diferencia entre ese y el Energy Management System. El Power Conversion System, que ya lo mencioné, es toda esta electrónica que va a tomar esta energía y la va a manipular y a transferir a lo que usted necesite. Y algo muy importante es el Levelized Cost of Storage, que es como el costo normalizado del almacenamiento, ¿cierto? Nosotros acostumbramos a hablar de LCOE, que es el Levelized Cost of Electricity, para la electricidad. Pues aquí lo tenemos también para el almacenamiento. Requerimientos normativos y regulatorios. En cada país hay unas reglas diferentes que tenemos que adecuarnos a ellas. Permisos para la localización de la batería. Porque estas baterías representan riesgos, pues hay lugares donde usted no las puede poner, ¿cierto? Entonces, si en algunas ciudades le van a decir, usted necesita tener una distancia de X metros de un sistema de baterías, porque si explota, usted afecta a todo lo que esté alrededor. Entonces, hay unas distancias que le pueden limitar la capacidad de usted instalar estas baterías. Temas de ciberseguridad todos los días son más importantes. La ciberseguridad llegó para quedarse y los sistemas energéticos no pueden ser ajenos a esos temas. Temas de alarmas contra fuego, ya los mencioné, detectores de humo, consideraciones sísmicas inclusive, coordinación con los bomberos. Esto es algo que es fundamental y desde mi experiencia es algo en lo que tenemos que trabajar más para capacitar a los bomberos en cómo combatir este tipo de incendios si eso llega a pasar. Temas al final de la vida de la batería, también cómo los manejamos. Miren aquí la diferencia entre el Energy Management System y el Battery Management System. El Battery Management System es el cerebro de la batería, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos batería, hablamos de diferentes racks con varias baterías. Nosotros tenemos las celdas de las baterías,
armamos unos módulos o packs y las conectamos en racks, ¿cierto? Aquí a este nivel es donde yo tengo el BMS. El BMS es el cerebro de la batería. Va a controlar que todas estas celdas de las baterías estén balanceadas y estén igualitas y todo. El EMS es el Energy Management System, es el que se encarga de conversar con otros sistemas conectados a la batería. Entonces usted tiene la red eléctrica, tiene las cargas, tiene sistemas solares, eólicos, lo que usted quiera, y se encarga de gestionar cómo la batería conversa y se comunica y interactúa con otros componentes de su red eléctrica, ¿cierto? Esa es como la principal diferencia. Y el PSS, que es el Power Conversion System, pues es donde nosotros vamos a recibir todos estos flujos de energía y pues las vamos a gestionar para pasarlo a corriente alterna, corriente continua, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, tenemos dos preguntas. Arles nos pregunta ¿qué parámetros eléctricos se deben monitorear en tiempo real en un BES? Todos, o sea, los que yo le estaba mencionando aquí, usted tiene que estar monitoreando el estado de la carga, la profundidad de descarga, el estado de salud de la batería, estado de potencia. Muy importante, la energía disponible en tiempo real. Usted tiene que chequear el Battery Management System, chequea en todo momento el voltaje en cada celda, en cada rack, en cada módulo, perdón, en cada rack. O sea, él va monitoreando a nivel de las celdas, a nivel de los rack, de los pack, a nivel de los rack, que todas las celdas estén balanceadas. Si están desbalanceadas, las balancea. Tiene que monitorear la corriente que pasa por cada uno de ellos, el voltaje que tiene cada uno de ellos, la temperatura. Usted tiene que controlar la temperatura porque las baterías, les voy a mostrar más adelante, explotan y explotan de una manera muy miedosa. Entonces, usted tiene que controlar muy bien la temperatura para evitar lo que se llama el thermal runaway, ¿cierto? Entonces, hay muchas variables que debemos controlar en todo momento. Ujú. Y Buena bueno, nos pregunta. pregunta alguien que no dejó su nombre. ¿Cuánto es la vida útil de estas baterías? ¿Requieren mantenciones? Bueno, y saber qué tan peligrosa resulta su manipulación. ¿Su disposición como residuo después de su uso es ambientalmente amigable? Muy buenas preguntas. Vida útil de la batería depende de la tecnología, ¿cierto? Tecnologías de ácido plomo generalmente pues pueden llegar a, yo he visto baterías en muy buen estado de 10 años de vida, pero esa no es la regla. Las baterías de plomo ácido generalmente uno ve infortunadamente que duran 3 a 5 años, 7 años. En litio, cuando uno mira las fichas técnicas, le hablan a usted de 15 años, ¿cierto? O de más. ¿De qué depende? La vida útil de las baterías va a depender, uno, de cómo usted bueno, del producto, qué tan buen producto usted está comprando, ¿cierto? Dos, de cómo usted la diseñe. Tres, de cómo la instale. Cuatro, de cómo la opere y la mantenga. Entonces, dependiendo de todo eso, pues usted puede tener unas baterías con una muy larga vida útil, ¿cierto? Em, pero depende de todos estos factores. Mantenimiento, las baterías de litio requieren menos mantenimiento que las baterías de plomo ácido, ¿cierto? Entonces eso es uno de los beneficios. ¿Y qué tan peligrosa resulta la manipulación? Muy peligrosa. Hay que tener capacitación en cómo manipular este tipo de baterías, tanto las de ácido plomo como las de litio. Las baterías eh, son peligrosas, eso hay que reconocerlo. Y el manejo ambiental, en cuanto a baterías de ácido plomo, está muy estandarizado el tema del reciclaje de las baterías. Es uno de los temas positivos de este tipo de baterías. En litio esto todavía no está inventado, entonces hay un interrogante en el desmantelamiento y uso final de este tipo de baterías. Muy buenas preguntas. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre el SOC y el SOP? Véalo aquí, es SOC aquí. y CS. Ujú, Sí, entonces el SOC es el estado de carga, ¿cierto? Entonces aquí ustedes pueden ver que yo empiezo a hablar de estado de carga de la batería 100% y estado de salud de la batería, ¿cierto? Y la pregunta es con la potencia. Entonces, cuando yo empiezo a operar mi batería, ella se empieza a degradar. Entonces yo empiezo a perder una parte de la batería, ¿cierto?
Y yo voy a continuar. Por ejemplo, en un estado de salud de 75%. Cuando yo empiezo a degradar mi batería, tanto la capacidad de carga como la capacidad de potencia se van a cambiar, ¿cierto? Porque entonces ya la potencia no es la misma inicial cuando yo compré la batería. Ella se va a ir degradando por muchos factores, ¿cierto? Entonces la capacidad de potencia pues va a cambiar, porque después de cuando ya lleva muchos años de operación, tal vez yo no le estoy haciendo buen mantenimiento, tal vez no la estoy operando bien, lo que sea, no la diseñé bien tal vez desde el inicio. Entonces, si la batería antes me daba 100 kilovatios, tal vez en 5 o 10 años me va a estar dando 80, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Ujú. Y bueno, nos hacen otra pregunta. Dice, el nivel de carga SOC de la batería normalmente se calcula. ¿Cuáles son las variables que influyen en el cálculo del SOC? Asumo, uno de los principales es el voltaje, nos dice Rodrigo. Sí, o sea, para calcular en temas de baterías de ácido plomo, la relación es muy lineal. Cuando yo quiero calcular cuál es el estado de carga de la batería, mido el voltaje y me da una medición muy exacta. Con litio eso es más complicado por las cargas. Aquí no tengo esa gráfica, pero la relación es más compleja. Entonces, los BMS, que es el Battery Management System, que es como el cerebro de la batería, tiene unos procesos de cómo calcular ese estado de la carga, ¿cierto? Entonces hay diferentes metodologías dependiendo del fabricante en el BMS. Aquí vemos también que la temperatura afecta la capacidad de las baterías, ¿cierto? Dependiendo de la temperatura a la que yo la opero, la capacidad me va a cambiar. Y lo que yo les decía de los ciclos de vida, ¿cierto? Si yo descargo más profundamente mi batería, pues voy a tener menos ciclos. Y lo que yo les mencionaba del round trip efficiency es la energía que yo le entro a la batería, ¿cierto? Va a ser diferente de la energía que yo le saco a la batería. ¿Por qué? Porque van a haber una serie de pérdidas en el proceso. Esta es la diapositiva que yo les comentaba de las diferencias entre las tecnologías de ácido plomo y litio, que son como las más estandarizadas o de mayor implementación hoy en día. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Hay casos en los que yo voy a preferir tal vez baterías de ácido plomo, otros en los que voy a preferir litio. Últimamente, litio está arrasando en el mercado. Donde usted quiera que vea proyectos de almacenamiento de baterías, generalmente van a ser con litio. ¿Cuáles son las ventajas? Tienen una mayor densidad de energía. O sea, en un espacio, en un volumen mucho menor, me entregan mucha más capacidad. Entonces son baterías más ligeras, o sea, pesan menos, me entregan más potencia, yo puedo tener mucha capacidad en un espacio muy confinado, me dan mayores ciclos de vida. Ya les decía que estas baterías pueden durar 10, 15 años eh, eh, por garantía del fabricante. Es decir, si usted la cuida bien, capaz que le dura incluso un poco más, menor mantenimiento comparado con las de ácido plomo. ¿Qué pasa? Tienen una dificultad que son más caras. Cuando usted las va a comprar y las va a comparar, usted se da cuenta que una batería de litio le cuesta más que una de ácido plomo y que usted tiene que tener mucho cuidado con el thermal runaway. Ya les voy a mostrar un caso muy interesante y los temas de las temperaturas. El litio no le gusta recargarse muy rápido o descargarse muy rápido bajo temperaturas muy bajas, por ejemplo. Entonces son cosas que dependiendo de nuestra aplicación, pues tenemos que evaluar cuál es la química más adecuada para nuestro caso de uso. Aquí les muestro qué pasa cuando estas baterías explotan, ¿cierto? Ya les dije que esto es algo que es, la palabra que yo uso es miedoso, es absolutamente aterrador. Las baterías, estas BES, representan un riesgo que es único y debe ser tratado con mucho profesionalismo porque son muchas químicas, la tecnología está evolucionando muy rápido, entonces hay nuevas químicas, nuevas tecnologías que muchas veces no están muy bien probadas y pues hay una curva de aprendizaje. Muchas veces no somos expertos, estamos aprendiendo y pues somos humanos y errores pasan, ¿cierto? Entonces estas baterías, cuando ellas se someten a lo que se llama thermal runaway, es decir, si usted tiene un desbalance muy fuerte entre la carga y la descarga entre las celdas, las corrientes de carga o descarga dentro de las baterías,
una variación de la temperatura que a la batería la lleva a este estado de thermal runaway, la batería empieza a consumirse internamente ella misma. Ya les decía que la ventaja de la batería de litio es que tienen mayor densidad de energía, tienen mucha energía concentrada, pues esa energía se consume. ¿Y se consume cómo? De manera muy inmediata, lo que hace que eso tenga una explosión eh, y eso libera unos gases súper tóxicos que uno, si los respira, pues puede tener graves consecuencias para la salud. Y aquí les pongo algunas fotos de un caso en Arizona, donde un sistema de 2 megavatios hora del operador de red aquí en Arizona, pues tuvo una falla en un módulo de la batería y cuando llegaron los bomberos, a controlar, a combatir esta conflagración, ¿cierto? Este incidente, pues, ¿qué pasó? Este contenedor empezó, la batería, cuando la batería empezó como a consumirse, empezó a liberar muchos gases, esos gases se quedaron atrapados, no hubo forma de que salieran y eso empezó como una olla de presión, ¿cierto? Cuando los bomberos llegaron y abrieron esta puerta, ustedes pueden ver la puerta como voló, ¡pum! Eso voló y volaron los bomberos también, ¿cierto? 4 bomberos fueron gravemente heridos en esta explosión y pues que se dañe una batería, pues vaya y venga, ¿cierto? Pero que se pierdan vidas humanas es lo que nosotros no queremos. Un transformador usted vuelve y lo compra por caro que sea, pero la vida de una persona, el impacto que tiene eso a las familias, a la comunidad es gigantesco, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo digo que esto es algo que es miedoso, se debe tratar con mucho profesionalismo. Aquí les dejo el reporte donde está la investigación del Departamento de Bomberos en los Estados Unidos de este incidente. Para los que pues quieran profundizar más en esto, está en inglés, pero pues ChatGPT se los traduce. Entonces sí, altas temperaturas. Estos son racks de aluminio y ustedes pueden ver el aluminio como quedó aquí derretido. Para usted derretir aluminio necesita temperaturas de 500, 600 grados Celsius. Es decir, son temperaturas muy altas. Son temas muy peligrosos. Yo les digo, yo le tengo miedo a eso. Y por tenerle miedo y respeto es que debemos estudiar y entender de manera muy profesional estos sistemas. Finalmente, temas de las aplicaciones de estas baterías, pues los costos de las baterías están disminuyendo todos los días, son más competitivas todos los días, estos costos todos los días cambian, pero muy importante nosotros ver, analizar los costos, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos este costo de almacenamiento y lo comparamos con el costo normalizado que nosotros tenemos de Levelized Cost of Electricity eh, para sistemas hidráulicos, sistemas solares, otras tecnologías, sistemas eólicos, pues las baterías son caras, ¿cierto? Estos costos son caros comparados con los precios que nos puede dar un sistema solar, una central de gas, ¿cierto? ¿Dónde pueden ser estas baterías más competitivas? Lo que yo les decía, si yo empiezo a acomodarle servicios. Ah, es que yo estoy prestando servicio de regulación de frecuencia. Ah, es que yo estoy prestando Black Start. Ah, es que yo estoy prestando descongestión de la red. Cuando usted empieza a acumular esos servicios que las baterías pueden prestar, estos costos se reducen drásticamente. Entonces, la invitación es a pensar cuáles son las mejores combinaciones de tecnologías para que estas baterías sean más competitivas, ¿cierto? Eh, y finalmente, porque quiero ser respetuoso con José Ignacio, me está dando pena con él, eh, en las últimas 2 diapositivas, brevemente describir, pues, estas tecnologías, a pesar de la incertidumbre, pues, los seres humanos no podemos ser ajenos a la incertidumbre. Últimamente, pues, los principales mercados de estas tecnologías son China y los Estados Unidos. Ustedes los pueden ver aquí, China en rojo, pues más de la mitad de los desarrollos de baterías son en China. Los Estados Unidos son el segundo mercado más importante y otras economías vienen detrás. En nuestra región, países como Chile y Brasil son los que llevan la delantera con estos temas. Ya les hablaba yo que Chile pues es como la meca en América Latina para este tipo de tecnologías. Brasil es una economía
miedosamente gigante pues en nuestra región. Entonces, todo allá es gigante, entonces es un gran jugador también. Otros países que van atrás, México, Colombia, Perú, etcétera, Argentina también, muy importantes. Entonces, pues hay incertidumbre en los mercados en estos momentos. Ustedes pueden ver que las proyecciones aquí en 2025-2026 son como muy planas, pero lo que se espera es que igual, no importa la incertidumbre eh, de políticas, esta tecnología llegó para quedarse y solamente va a incrementar. ¿Eso qué significa? Que hay más oportunidades. Entonces la invitación es a que entendamos estos sistemas porque lo que se nos viene es mucho trabajo con estos sistemas de baterías en nuestra región. Entonces, pues agradecerles que están participando de esta charla hoy. Y pues al final del día, pues en temas de transición energética, ¿cierto? Nosotros estamos viviendo una transición energética eh, en gran parte impulsada por las metas, los objetivos de desarrollo que nos planteamos en la COP21 en París, ¿cierto? Estamos relegados, estamos atrasados, pues la idea era evitar tener un aumento de la temperatura de más de 1,5 grados Celsius. Eh, Estamos muy atrasados con ese objetivo, pero ahí vamos, ¿cierto? A pesar de todas las dificultades, ahí vamos. Eh, Desde mi perspectiva, es una transición que es imparable. Ahí vamos, ¿cierto? Es encontrarle los casos de negocio, los usos para hacer que estas tecnologías pues sigan creciendo. La proyección es que las renovables tienen el potencial de suministrar aproximadamente el 60% de toda la energía en el planeta para el 2050. 2050 es pasado mañana, es muy cerquita, el tiempo vuela. Y miren que se proyecta que gran parte de la energía en el mundo va a ser basada en tecnologías renovables. ¿Por qué? Porque son más baratas. Si usted va a comparar una planta de carbón hoy a una planta solar, usted se muere de la risa y pone la planta solar. Así tenga un factor de planta menor que la de carbón, ¿cierto? Entonces, eh, son temas que son imparables. Con eso, espero haber cubierto los temas que nos planteamos al inicio de esta charla. ¿Alguna otra pregunta adicional antes de pasarle la batuta a José Ignacio? No, porque respondiste algunas preguntas ahí, preguntaban acerca del si era peligroso o no manipular las baterías, ya lo comentaste. Y bueno, una última pregunta dice, ¿qué opinas de las nuevas tecnologías de sodio? Tienen mucho potencial, Ujú, pero está en desarrollo. Todavía no está tan ujú, maduro como, por ejemplo, el litio, que está más adelantado, o el claro, ácido plomo, que es el viejo de este cuento. ujú. Bueno, esas son las preguntas, Marlon, muy interesante todo lo que toda tu exposición del día de hoy. Bueno,